Centro Evangélico Orizaba Poniente presenta. Hermanos, hemos estado estudiando la carta a los Colosenses y desde luego estudiar los Colosenses es una carta apologética. Miren, si de repente no hubiera habido ataques contra la iglesia primitiva, no tendríamos cartas como esta. ¿Recuerda usted alguna otra carta apologética del apóstol Pablo? Gálatas, por ejemplo, es otra carta apologética. Ahí se escribió contra algunos que querían judaizar a los gálatas. Cuando usted lee también Primera y Segunda de Juan, otra cartas apologéticas. Cuando usted lee Judas, también es otra carta apologética. Y cuando hablamos de apologética, hablamos de que se escribieron en defensa de la fe, porque estaba habiendo herejías que estaban de repente simbrando a la congregación o introduciéndose algunas cosas dentro de la congregación. Entonces, la epístola a los Colosenses es escrita por el apóstol Pablo y pues el apóstol Pablo, a través de lo que ahí escribe, aunque no describe claramente en qué consistían estas herejías, por lo que él dejó escrito en sus epístolas, nosotros podemos vislumbrar parte de lo que se ha llamado la herejía colosense. Entonces, decíamos y hemos repetido en los estudios que una de las cosas que ellos trataban de distorsionar era la persona y la obra de Cristo. Y entonces ellos decían que simplemente el recibir a Cristo no bastaba, la experiencia de la salvación no bastaba, era necesario agregarle algunas otras cosas más. De hecho, se cree que el apóstol Pablo escribe contra pues la primigenia del gnosticismo, que todavía no se había desarrollado como tal, pero vemos aquí en su estado primitivo las ideas gnósticas. Bueno, el apóstol Pablo entonces tiene que escribirles a los colosenses que Cristo tiene la preeminencia sobre todas las cosas, que Cristo tiene la preeminencia sobre el universo, sobre toda la creación, que Cristo tiene la preeminencia sobre todo lo que es visible, pero también sobre todo lo que es invisible, que Cristo tiene la preeminencia aún sobre todas las potestades superiores, a quienes también Él ha vencido, y que la obra en la cruz es suficiente para la salvación de las personas. Así que la gran frase en la cual se basa toda nuestra, que es el hilo conductor de todas nuestras lecciones, es: nosotros estamos completos en Él, completos en Él. Y hoy vamos a estudiar la lección número 7, y si usted tiene su cuadernillo, esta lección se llama Completos en Él, para averiguar los asuntos eternos. Y a partir del capítulo 3, en los primeros versículos nos va a dar unas bases teológicas de cómo debe ser la ética y la vida cristiana. En los primeros versículos del capítulo 3, porque de ahí en adelante va a arrancar. Es decir, ya nos habló de la parte teológica, de la parte teórica, pero ahora va a decirnos cómo se ve reflejado esto en la vida diaria. En la vida diaria. Porque ¿saben qué, hermanos? Miren, si usted tiene una excelente teología, si usted tiene un muy buen conocimiento de la palabra, si usted tiene muy buenas bases bíblicas y usted se jacta de tener una doctrina sana, esto se ve reflejado en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de vivir. Entonces, fíjese bien, decíamos completos en Él para averiguar los asuntos eternos. Y abra su Biblia ya en Colosenses, capítulo 3, y el primer punto que quiero tratar es: los asuntos eternos son para los resucitados. Los asuntos eternos son para los resucitados. Y dice esta primera frase del versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo. Este si pues
aunque suena como a un condicional, la mayoría de las traducciones bíblicas inician esta porción diciendo, ya que habéis resucitado con Cristo. O sea, lo dan como un hecho determinante, no como una opción. Pablo está completamente convencido de que los colosenses ya han resucitado con Cristo, porque ya les ha recordado acerca de su condición anterior. Colosenses 1:21, la traducción al lenguaje actual dice, antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, que este es un pasaje paralelo al de Efesios, pues pensaban y hacían lo malo. ¿Les recuerda cuál era su condición anterior? Colosenses 2:13, también la traducción al lenguaje actual dice, antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Esta era la condición anterior de los colosenses. Pero aquí les dice que Cristo ahora los ha resucitado. Y quiero centrarme en esta palabra. Cristo ahora los ha resucitado. Y el apóstol Pablo señala esta resurrección como un sinónimo de que ellos han experimentado el nuevo nacimiento, o lo que nosotros decimos la conversión. Entonces, algo que el apóstol Pablo remarca es que solo el Señor Jesucristo pudo pagar completamente su deuda, ya no hay nada más que agregar, le ha hecho morir a su vida antigua, a su vida anterior, y ahora el Señor los ha resucitado a una vida nueva a partir de que ellos creyeron en Cristo Jesús. De tal manera que también cuando leemos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí el Señor les ha resucitado. Cuando leemos en el 2:13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Estábamos muertos, estábamos separados, éramos enemigos. La Biblia dice, ahora les dio vida. Y no tan solo les dio vida, sino explicando un poquito más acerca de la obra de Cristo, dice el versículo 13, y a vosotros estando muertos, perdón, este ya lo leí, pero en la parte final dice, perdonándoos todos los pecados. Es decir, la obra de Cristo no tan solo incluyó dar vida, incluyó perdón. El 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La Nueva Traducción Viviente dice en esta frase, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Así que, mire, esto es lo que el Señor ha hecho por usted. La obra de Cristo abarca todas estas cosas. No tan solo nos dio vida a pesar de nuestra condición en la que estábamos, sino también perdonó todas nuestras faltas. Y no tan solo eso, sino que le quitó el poder al enemigo sobre nosotros. Porque la Biblia dice, allá en Efesios, que nosotros hacíamos nuestras obras conforme, o lo que hacíamos, lo hacíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Y dice que este espíritu opera en los hijos de desobediencia. Así que usted y yo estábamos bajo el poder del enemigo, pero el Señor con su obra en la cruz del Calvario también le quitó el poder al enemigo sobre nosotros. Eso lo dice el 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Nueva Traducción Viviente dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Hermanos, qué bendición, porque
ahora los asuntos eternos son para los que hemos resucitado. Y eso debe de hacerte sentirte amado, elegido, llamado de parte de Dios. Él hizo una obra extraordinaria y completa a tu favor. Y eso debe llenarnos de gozo, el gozo de la salvación, el gozo que experimentamos cuando el Señor nos explica todo lo que Él ha hecho por nosotros. Mire, yo sé que usted sabe cuando un papá se sienta con el hijo, y aunque el hijo sabe que papá se ha sacrificado por lo que él ahora goza, cuando el papá le explica al hijo, mira, para que tú tengas esto, yo tuve que hacer tal y tal y tal y tal y tal sacrificio, entonces parece que lo aprecias más. El Señor tiene que especificar a través del apóstol Pablo a los colosenses todo aquello que fue alcanzado allá en la cruz del Calvario. Los asuntos eternos son para los resucitados. Pero mire, ya usted fue elegido, ya usted nació de nuevo, ya usted resucitó. Pero ahora los asuntos eternos demandan una responsabilidad. Este es el asunto que hay veces ya no nos gusta mucho. Los asuntos eternos demandan una responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando seguimos leyendo, en el versículo 1 del capítulo 3 dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, hermanos, los asuntos eternos demandan una responsabilidad que tú y yo tenemos. Aquí hay resucitados en Cristo Jesús, pero ahora tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad que inicia con una orden? Buscar. Poned la mira. ¿Saben? Cuando decimos esta palabra buscar, no nos indica una acción terminada. Indica algo que es constante y que implica repetición. ¿Sabe? La palabra en griego para esto de buscar tiene que ver con ir decididamente en pos de algo, o sea, con determinación. Es tener un interés profundo que nos indica una reflexión. Entonces, buscad es una orden. Poned la mira. Pero no tan solo nos da una orden, también nos da una orientación, es decir, hacia dónde tengo que buscar y hacia dónde tengo que poner mi mirada. Y me dice que debo poner mi mirada en las cosas de arriba. La pregunta es, ¿qué son las cosas de arriba? Y el apóstol Pablo aquí no va a regresar, porque hay gente que al decir tengo que poner la mira en las cosas de arriba, pudiera alguien tomar esto, sacarlo de contexto y regresar precisamente a los errores que el apóstol Pablo acaba de advertir. Es decir, alguien pudiera decir que poner la mira en las cosas de arriba tiene que ver con, es que tengo que guardar las fiestas, hacer determinadas celebraciones, porque eso me han de ayudar en mi comunión o culminar con mi proceso de salvación. Con eso ya estoy poniendo la mira en las cosas de arriba. Alguien dijo, bueno, poner la mirada o buscar las cosas de arriba tiene que ver con estas experiencias místicas. Recuerden que hay algo que se señala en esta epístola de los Colosenses que tiene que ver con culto a los ángeles. Entonces,
El apóstol Pablo está diciendo, pongan la mira en las cosas de arriba, pero no se refiere a tener estas experiencias extrasensoriales o estas visiones que ya había señalado con anterioridad. Hay gente que ha interpretado esto de poner la mira en las cosas de arriba diciendo, me tengo que desconectar de este mundo. Y entonces evita en la medida de lo posible tener roce con personas que no profesen, entre comillas diríamos, su misma religión, pero no tan solo su misma religión, su misma ideología. Y entonces ha establecido murallas separatorias y ha adoptado una postura monástica de decir, no, pues yo no voy a ningún lugar, no me relaciono con los mundanos, no asisto a ningún lugar donde se vaya a decir algo indebido, mis oídos puedan escuchar algo que no es propio. Déjeme decirle que estos son estos errores que ya el apóstol Pablo ha señalado. ¿A qué se refiere entonces con las cosas de arriba? Cuando el Señor me dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Miren, las cosas de arriba, cuando yo volteo hacia arriba, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo me está diciendo que yo vea, ¿quién está arriba? A ver, lean ahí, porque ahí dice, ahí está nuestra respuesta. Arriba está Cristo. Entonces, si me dice, pon la mira en las cosas de arriba, me está diciendo, mira a Cristo. ¿Y para qué voy a mirar a Cristo? ¿Para qué lo voy a ver? Mire, está hablando, desde luego, no de manera textual. Si nosotros siguiéramos textualmente esto, pues tendríamos que ir así, caminar todos viendo para arriba. Si me está diciendo que mire arriba y que arriba está sentado Cristo, es que Cristo para nosotros es nuestro, sí, nuestro Salvador, nuestro Señor, pero es nuestra guía, es nuestro ejemplo de vida. Entonces, si a mí me dice que mire yo para arriba donde está Cristo, es que mi vida tiene que asemejarse con la vida de Cristo. Esa es mi orientación, ese es mi modelo a seguir. Mire, no voy a entrar a este pasaje porque lo vamos a estudiar más adelante. Vea el versículo 12. Miren, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, cuando la Biblia me dice, pon la mira en las cosas de arriba, me está invitando a mirar a Cristo, a que Cristo sea mi ejemplo, y que así como Cristo hizo las cosas, yo también pueda parecerme a Cristo. Y la pregunta es, si la gente puede ver a Cristo en ti, puede ver estas características que son características que refleja la persona de Cristo. Si puede ver en ti misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, porque probablemente tú has caído en uno de los errores que el apóstol Pablo señala. Puedes haber caído en el legalismo y puedes decir, hermano, yo de pequeño ganaba puros premios en la escuela dominical. Usted no sabe cuántos versículos me sé de memoria. Pregúnteme, Salmo 1, Salmo 23, Salmo 100, Salmo 150, todos esos me los sé de memoria. El Padre Nuestro, las bienaventuranzas. Es más, leí la Biblia ya 3 veces. ¿Y qué?
si no te pareces a Cristo? ¿De qué sirve si no te pareces a Cristo? Has acumulado conocimiento, pero no has puesto la mira en las cosas de arriba. Porque cuando tú miras arriba y miras a Cristo, esa es tu guía, esa es tu orientación. Y esa debe ser tu forma de conducirte. Porque mientras más conoces de Cristo, más debes parecerte a Cristo. Y entonces es incongruente. ¿Cómo podemos ver a alguien que puede haber militado en una iglesia cristiana por más de 20 años y de repente dar una mala contestación? De repente tomar una actitud que no es la correcta. Y la pregunta es, ¿tienes la mira en las cosas de arriba? Ahora, ¿cómo les dije que era esta acción de buscar? Es una acción constante, periódica. Porque puede ser que en algún momento yo busqué, pero la pregunta es, ¿estás hoy buscando las cosas de arriba? Hoy 16 de mayo del 2021, ¿tu mirada está puesta en las cosas de arriba? Puede ser que en algún momento viviste tiempos en los que pusiste la mirada en las cosas de arriba, pero las cosas del Señor no tienen que ver con el pasado. Son cosas que son constantes, permanentes. La Biblia me habla de firmeza y de constancia. Entonces, conocimiento no es sinónimo de espiritualidad. Eso me dirá alguno de ustedes. Entonces, hermano, ¿usted está desdeñando que conozcamos de la Biblia? No, al contrario, conozca más de la Biblia, pero viva más de la Biblia. Busque la persona de Cristo, pero que esto se traduzca en ver las cosas más como el Señor las ve. Mire, el comentarista John MacArthur dice lo siguiente: buscar las cosas de arriba implica ver las cosas, las personas y sucesos en este mundo a través de sus ojos y desde una perspectiva eterna. ¿Cómo ve usted las cosas que suceden a su alrededor? ¿Cómo las mira? ¿Cómo las permea? Por eso alguien acuñó esta frase: de cada cosa que de repente tengas que tomar una decisión, pregúntate, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Sabe? Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Somos a través del cual Cristo se mueve en este mundo. Es importante que usted ponga la mira en las cosas de arriba. Ocuparse de las cosas celestiales es ocuparse de aquel que reina sobre ellas, así como de sus propósitos, de sus planes y de su poder. Los asuntos eternos demandan una responsabilidad, y esta responsabilidad es poner la mira en las cosas de arriba. ¿Sabe? En contraposición a esto dice, no pongas la mira en las cosas de la tierra. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más te preocupa en este mundo? ¿Tras qué estás? ¿Atrás de qué cosas vas caminando? Preguntamos a los padres y probablemente dicen, es que hijo, tienes que tener un excelente trabajo. Hija, tienes que tener un excelente trabajo. Ahora, sí, hermanos, alguien ha dicho, es malo tener No, a lo mejor el Señor llamó a alguno para que realmente tenga un buen trabajo, y a través de ese trabajo, pues la obra del Señor también se mantiene con recursos. Es necesario que haya gente que probablemente tenga una buena forma de vida, y a través de esa pueda sustentar el ministerio, las cosas que se hacen.
Pero pregúntate si tú fuiste llamado a eso. Platicaba hace no mucho con el hermano Leonardo Gastón y me decía, oye David, no sabes qué frustración es ver cuando hay chicos, o en su tiempo fueron chicos, pero que tenían un llamado de parte de Dios a hacer algo, pero de repente eligieron el camino de la comodidad o el camino de cubrir mis necesidades, pero tenían otro llamado. Dice, es muy frustrante porque aunque lo tienen todo, viven frustrados. Viven frustrados. Ahora pregúntate, ¿dónde tú estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? Porque si el Señor te permitió estar en un lugar, tener los ingresos que tienes, tener los tiempos que tienes, fue con un propósito. Fue con un propósito. Miren, hermanos, en esta tierra, la Biblia dice que solamente estamos como extranjeros y peregrinos. Y hay quien vive como si lo que estuviera en este mundo lo fuera todo. ¿Cuántas personas en esta crisis que estamos atravesando de repente se dieron cuenta que lo que tenían en un instante se esfumó, en un instante se acabó? Así de fugaz es lo que hay en este mundo. Y en ocasiones tenemos tantas preocupaciones materiales que cuando lleguemos a la presencia del Señor, hay un himno antiguo que dice que cuando estemos en su presencia de repente nos preguntaremos, ¿por qué no le di más? ¿Por qué no le di más? Los asuntos eternos demandan una responsabilidad. La Biblia me dice en Hebreos 13:14 que nuestra ciudad aquí no es permanente. La Biblia me dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. La pregunta es, ¿tú crees esto? ¿Vives conforme a esto? Miren, los asuntos eternos son para los resucitados. Los asuntos eternos demandan una responsabilidad, pero los asuntos eternos tienen una razón de ser. Y miren lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Porque habéis muerto. Es decir, aquellos que ven los asuntos eternos es porque han muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Saben cuál es los asuntos eternos? Tienen una razón de ser. Y esta razón de ser es que si tú ya eres un resucitado, creíste en Cristo Jesús, naciste de nuevo, tú ya estás muerto. Ya estás muerto. Y cuando leía yo esto recordaba al cantautor Rubén Sotelo, que tiene un himno que dice, yo asistí a mi funeral, aunque en realidad nunca viví. Dice, ahora digo al mundo, ya no toquen a mi puerta, ya no vive nadie aquí. Yo asistí a mi funeral porque un día yo morí. Entonces, cuando tú buscas las cosas de arriba, es porque realmente tú entiendes esto, que tú has muerto ya. Aquel que vivía para satisfacer sus anhelos, sus sueños, ahora vienes al Señor y cambias tus sueños por sus sueños, tu voluntad por su voluntad, tus anhelos por sus anhelos. Y le dices, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Los asuntos eternos tienen una razón de ser. Mediante nuestra unión con Jesucristo, ya lo ha explicado también Colosenses,
dice que hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él, hemos resucitado con Él. Y ahora la presencia y la fuerza del pecado, aunque aún nos afectan, no pueden ya condenarnos. No pueden ya condenarnos. Estamos muertos. Y dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y miren, hermanos, uno dice, ¿por qué nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Bueno, primera cosa, está escondida porque cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, nuestra vida, la vida de Cristo ahora vino a nosotros. Primera de Corintios 6:17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que nuestra vida está escondida en Cristo, porque cuando nos unimos al Señor, su Espíritu Santo ha venido a estar en nosotros y con nosotros. ¿Sabe? También nuestra vida está escondida en Cristo porque nuestra vida está escondida del mundo. Y mire que esto me llamó la atención, porque la gente nos ve, y si nos ve en la calle y no nos conocen, no puede saber que usted es un creyente, que usted goza de nueva vida, que usted ha sido resucitado. No lo puede ver. Pero llegará un momento futuro en donde todos sabrán de su relación con Cristo. ¿Y esto cuándo sucederá? Versículo 4. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces no quedará duda de su identidad con Cristo. Cuando Cristo vuelva, usted estará con Él. Usted está unido a Cristo, usted está escondido en Cristo. Hoy nuestros nexos con el Señor son invisibles, pero entonces no quedará lugar a dudas. Será una manifestación completamente visible de que estamos unidos al Señor. Romanos 8:19 en la Nueva Traducción Viviente dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Primera de Juan 3:2 en la traducción al lenguaje actual dice, queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él porque le veremos como Él es en realidad. Así que, hermanos, nuestra vida está escondida en Cristo porque estamos unidos a Él, su Espíritu Santo vive en nosotros. Nuestra vida está escondida en Cristo y está escondida del mundo, pero nuestra vida también está escondida en Cristo, porque tú y yo estamos seguros bajo el amparo y la seguridad y la protección de Cristo. ¿Recuerda usted qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y esta frase que es extraordinaria. Nadie, escucha bien, nadie les arrebatará de mi mano, dijo el Señor. Nadie. Así que tenemos que gozarnos en estas verdades. Usted y yo estamos seguros bajo el amparo de nuestro Señor Jesucristo. Repito, los asuntos eternos son para los resucitados. Los asuntos eternos demandan una responsabilidad. Los asuntos eternos tienen una razón de ser. Pero quiero decirte este último asunto eterno.
que es de una suma responsabilidad porque es tu respuesta a lo que el Señor ya hizo por ti. Así que los asuntos eternos requieren y demandan una renuncia. Dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Bien, hermanos, aunque usted ya ha resucitado, el pecado sigue queriendo tener una influencia sobre nosotros. Es como el monarca, el rey destronado. Ya no está ocupando el trono, pero todavía quiere influenciar, todavía quiere hacer mal, todavía quiere hacer daño desde la postura en la que está. Quiere debilitar, quiere destruir, quiere hacer que pierdas la bendición. Ahora, ¿cómo hemos entonces de vencerle? Zacarías nos da la respuesta cuando dice: no es con espada, ni es con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Sabe la Biblia? Cuando tú lees en Efesios 6 acerca de la armadura del creyente, la mayoría es de protección, pero solo se nos dice de una que es para atacar. Y esta es la espada. ¿Y a quién pertenece la espada? La espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que déjame decirte que si hay algo en lo que tú tienes que meditar para resistir esta influencia del pecado, es precisamente meditar en la palabra escrita, la palabra viva y la palabra eficaz, que es su santa palabra. Miren, hermanos, los creyentes tenemos que tomar una decisión firme. Esta palabra de hacer morir tiene que ver con necropsar. Haz morir lo terrenal. Y les decía que los que practicaban el ascetismo decían: tenemos que hacer morir la carne, y para eso proclamaban ayunos prolongados. El mismo apóstol Pablo escribió y dijo en el 2:23 que esto era un duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto lo dice la Biblia, léalo ahí. Hay gente que entonces dice: tengo que tratar duro a mi cuerpo, tengo que tratar duro a mi carne, para que entonces yo pueda vivir una verdadera espiritualidad. Tengo que humillar la carne para que el espíritu pueda estar bien. Pero aquí la Biblia me dice que esto no tiene valor alguno. Estaba leyendo de un monje que se pasó 36 años en una estructura de 15 metros, ahí vivió sus últimos 36 años de vida tratando de librarse de los deseos pecaminosos. Pero los 36 años no le alcanzaron para purificarse, porque sus deseos y sus malos pensamientos ahí estaban. Ese duro trato al cuerpo, me dice la Biblia, no tiene valor alguno. Tengo que hacer morir lo terrenal. Y mire, si la Biblia tiene que enlistar esto, yo sé que usted ahorita, digo, a lo mejor todos haremos así como que volteamos para otro lado y diré, pero si la Biblia me tiene que decir esto en primer lugar, quiere decir que porque muchos están batallando en este campo, y esta primera lista es con la que el Señor quiere confrontarnos a través de esto que ha escrito. Y lo primero que dice es que mora lo terrenal en ustedes. Y lo primero es, de esta lista dice, fornicación.
Y toda esta lista, toda esta primera lista, tiene que ver con asuntos sexuales. Y lo primero en la lista es fornicación, que la palabra utilizada aquí para fornicación es porneia. Y que en algún momento inicialmente tiene que ver con prostitución, con prácticas de prostitución, pero en la actualidad de ahí se deriva la palabra que nosotros hoy usamos, que es pornografía. Y dice el Señor, haz morir lo terrenal, haz morir. No sé cuántos, en lugar de hacer morir, están alentando algunas cosas como estas. ¿Sabe? Vivimos en una sociedad completamente sexualizada. Usted abre el Facebook, usted mira en la computadora, usted sale y observa los espectaculares, todo trata de estimular la sexualidad. Y dice el Señor, esto hazlo morir. Tú tienes que identificar que si hay cosas que te hacen caer, tienes que quitarlas. Tienes que tratar con ellas, tienes que hacerlas morir. Hay algo que le está dando vida. Mire, no tan solo dice la fornicación, sino dice el segundo punto, la impureza. Impureza tiene que ver con algo que es inmundo y que es sucio. Y está haciendo referencia a prácticas antinaturales e inmorales, como las mencionadas en Romanos capítulo 1. Miren, hermanos, cuando la gente comienza a desvirtuarse en una situación sexual, digo, esto es hasta en algún momento difícil decirlo, pero hay gente que cae en asuntos de zoofilia o necrofilia. Y digo, hay niños presentes, investiguen el significado de estas cosas, o usted las sabe. Cosas tan tremendas en que la sociedad hoy está viviendo completamente desvirtuada. Es más, hoy que muchos niños están en casa, niños están sufriendo situaciones dentro del hogar que tienen que ver con estas cosas, con abusos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Ahora, la Biblia dice, hagan morir. ¿Y a quién les está hablando? ¿Les está hablando a los incrédulos? Les está hablando a los creyentes. Dice, a ver, ustedes ya resucitaron. Esas cosas deben estar muertas. Mira, ya murieron. Cuando tú resucitaste, el Señor en la cruz del Calvario le quitó ese poder que tenía sobre ti. Si en algún otro tiempo te dominaron, hoy no deben ser una práctica tuya. Pasiones desordenadas. ¿Sabe? La inmoralidad sexual incluye el acto físico, pero hay gente que no es que lo esté haciendo. Pero esas pasiones desordenadas se enmarcan, se delimitan en un asunto solamente de pensamiento. Son cosas que probablemente tienes el suficiente temor para no hacerlo, pero ¿cuántas veces lo has pensado? ¿Cuántas veces lo has meditado? No sé cuántos pudieran estarse permitiendo acciones ilícitas, equivocadas. Y el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Mira, ya todo lo que el Señor hizo por ti, y lo hizo para quitar sobre ti el poder del pecado. Así que si alguien está incurriendo en situaciones como estas, no es porque el poder de Cristo no sea suficiente, es porque tú no has querido tomar el poder del Señor para darte victoria sobre estas cosas. Dice, la siguiente dice avaricia, pero todo este contexto es en las situaciones sexuales. Así que esta palabra avaricia también traduce en otras como codicia.
Y tiene que ver con codiciar algo que tú no tienes. Se refiere a desear. ¿Sabe? La fuente de una pasión llega a ser el objeto de una devoción. Y entonces por eso se termina cerrando el apóstol Pablo y dice, este tipo de codicia, el codiciar algo, que aquí regularmente tiene que ver como en esta implicación sexual de desear a alguien, desearlo tan fervientemente que llega a convertirse en una devoción, y esta devoción es, ¿qué dice ahí? Idolatría. ¿Qué es idolatría? Estas ansias sexuales llegan a tomar tal control de la persona que puede desviarlo completamente del servicio y de la dedicación que solamente le pertenecen al Señor. Así que la Biblia te está advirtiendo sobre esto. Y te dice algo por si no lo has entendido, por si te estás permitiendo ciertas cosas. Miren, hay gente que se pregunta, bueno, yo he estado haciendo algunas cosas en oculto, me he estado permitiendo algo, pero, híjole, creo que la estoy librando porque no pasa nada. ¿Cuánto tiempo pasó Sansón jugando con Dalila hasta que perdió la fuerza? ¿Sucedió inmediatamente? Recuerden ustedes que siempre estuvo cerca, hasta que cuando Sansón dijo, voy a salir, igual como las otras veces, la voy a librar, siempre este es el pensamiento equivocado, el pensamiento satánico, que él quiere que tú creas, el enemigo, que tarde o temprano la vas a librar. Pero dice la Biblia en el versículo 6, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto quiere decir que para las personas que hacen de estas cosas una práctica, viene la ira de Dios sobre ellos. Pero tú dices, pero yo soy hijo, y como hijo ya estoy libre de la condenación. Bueno, ¿qué te debe entonces preocupar? Si alguno de ustedes no está haciendo morir esto que aquí dice, la Biblia me dice que si bien ya no soy un hijo de ira, que ya no estoy bajo la potestad del enemigo, pero ahora la Biblia me va a hablar de la disciplina a los hijos. Y el Señor al que ama, no le dé miedo. El Señor al que ama disciplina. Si tú no haces morir estas cosas en ti, les estás dando cabida, estás acariciando probablemente mentalmente la posibilidad, y no sé cuántas veces has sido infiel en tu mente. Déjame decirte, la Biblia condena no tan solo el acto. El Señor Jesús dice que aquel que mira y lo piensa en el corazón, ya adulteró. Y entonces usted va a decir, vivir la vida cristiana, entonces es imposible, porque aquí también dice haced morir. Es decir, esto también es un acto continuo, constante. ¿Sabe? Usted tiene que amar tanto al Señor que le tiene que doler. Decir, Señor, no. Dañarte no, Señor, fallarte no.
No, Señor, has hecho tanto por mí. Tu misericordia es la que me sostiene, Señor. Que hay veces, por una decisión así, en un volado y por un plato de lentejas, pierdes todo. Oye esto, pierdes todo. Hoy es una advertencia de parte del Señor. Él te dice, si tú has resucitado, tú necesitas ocuparte de los asuntos eternos, porque los asuntos eternos son para los resucitados. Los asuntos eternos demandan de ti una responsabilidad. Los asuntos eternos tienen una razón de ser, tú ya moriste. Los asuntos eternos demandan una renuncia. La pregunta es, hoy, te decía yo, 16 de mayo de 2021, ¿estás poniendo la mira en las cosas de arriba? ¿O tu mirada? En algún momento caminaste, en algún momento miraste hacia arriba, pero hoy tu mirada es esquiva. Hoy tu prioridad está puesta en las cosas terrenales. El Señor te hace una invitación a que te ocupes de los asuntos eternos, de los asuntos del cielo, de los asuntos que realmente tienen valor y trascendencia eterna. Voy a invitar a que inclines tu rostro y vamos a orar.